Están extraviados los 4 candidatos, no van a resolver el factor económico en el país, no van a generar bienestar, no tienen respaldo popular, el voto nulo, el ausentismo ha sido mayoritario. Edman Lara cada día comete errores, habla estupideces, habla incoherencias, lo hace en vivo, en lives, ante la prensa. El binomio Lara de que hasta los incapacitados, los que tienen ciertas enfermedades, los han discriminado, y eso está mal, ¿no? Porque no tienen la sensibilidad, son insensibles a la realidad de nuestro país. Cualquier aseveración que se verifique en cualquier sentido de racismo, de lo que fuera, es totalmente reprochable. De los dimes, de los diretes, de la guerra sucia, de que dijo tal cosa, tal otra, el que sale perdiendo es el país. Siempre ha habido una estigmatización, de repente se sintieron avasallados por la capacidad de trabajo que tiene el andino, ¿no? No había inteligencia artificial en ese tiempo, era normal, por lo tanto eso se recupera, alguien guarda y están sacando a la luz. Vamos a hablar acerca de lo que está pasando en estos días con relación al actuar de los políticos, lo que dicen, sus propuestas o no serán las propuestas, qué es lo que más está ganando la guerra sucia. Estamos con nuestro querido amigo analista Marcelo Arequipa. Te doy la más cordial bienvenida. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo están actuando los candidatos? ¿Están haciendo lo que deben hacer cuando queda tan poco para el balotaje? Miriam, buenas noches. Luciana, buenas noches. Marcelo. A ver, yo me siento como si estuviéramos entrevistando a una niñera, es decir, como si estuviéramos buscando contratar a una niñera, preguntándole que tu pasado, te has portado bien, qué has hecho, con quién estás relacionado, quiénes son tus amigos, ¿no? Y no buscando lo que deberíamos estar buscando en realidad, en el fondo, que es, digamos, un buen administrador de un negocio familiar, si quieren, para ponerlo en términos igual gráficos, siguiendo la familia. Deberíamos estar buscando un buen administrador del negocio familiar, no la niñera. Y lamentablemente, este último tiempo, estamos viendo, más bien creo, un casting de quién es la mejor niñera del país, ¿no? Permíteme, Marcelo, que Paul Coca también está con nosotros, nos acompaña hoy vía virtual, también para darnos su punto de vista y el análisis. Paul, buenas noches y gracias de antemano. Te pido aterrizar en la situación de los candidatos a vicepresidentes. ¿Qué piensas? Primera vez en la historia de Bolivia que estamos atentos a lo que los candidatos a la vicepresidencia dicen y o hacen. Segundo, que el debate que va a organizar el TC entre los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, creo que buena parte de la ciudadanía va a estar atenta, me incluyo, a los debates de los vices antes que de los presidentes, por todo el impacto mediático que están generando. ¿No es lo correcto? No, porque se debería hablar y debatir de propuestas, de ideas, pero en este momento esto de acá es lo que tiene a la opinión pública atenta. Esa es mi primera intervención. Muy buenas noches, un saludo a ustedes, Marcelito, a toda la audiencia. He empezado al revés por si acaso y estoy efectuando el respectivo saludo a todo el país, a toda la audiencia. Bueno, ¿quién también quiere saludarles y preguntarles esto, sí? Sí, buenas noches, Marcelo, buenas noches, Paul. Evidentemente hay una especial atención en los candidatos a vicepresidente. ¿Por qué está pasando eso, Marcelo? ¿Serán las debilidades de los dos binomios, ambos candidatos, o son los disruptivos, entre comillas? Hola, Tufi. No, lo que pasa es que hemos decidido, en realidad, bueno, no nosotros los ciudadanos, sino los políticos han decidido abandonar todo aquello que tenía que ver con hablemos cómo van a administrar la economía, medidas de shock o medidas progresivas. Idealmente deberíamos estar haciendo eso, pero han decidido abandonar eso y han decidido introducir adrenalina a la política, subiendo el tono, primero hablando de aquellas cosas que son polémicas en tiempo del presente y ahora escarbando en el pasado, igual polémicas, pero que son escarbadas hacia atrás, hacia el pasado. Entonces hay un cruce de acusaciones en el que lo que se busca en este juego de guerra sucia, de cruce de acusaciones, es desgastar al otro. Mientras más se desgaste el otro, mejor parado voy a quedar yo. No es mientras mejor introduzca un mensaje, una idea, más votos voy a poder congregar. Eso no están buscando, es decir, creo que han llegado ambos a un techo y están buscando desgastarse más bien mutuamente. A ver, anoche ha estado con nosotros en Bolivia Decide 2025 Jorge Tuto Quiroga y se le ha preguntado justamente sobre los tweets de JP Velasco.
con, bueno, datos que son realmente muy llamativos, ¿no es cierto?, que han generado mucha confusión y también decepción en algunos sectores. Escuchemos, por favor, qué fue lo que dijo él al respecto. Esta información es falsa. La vamos a mostrar con lujo de detalles. Es falsa, es parte del barro que usan. En la primera vuelta hubo un proyecto político que con un gerente corporativo erogó cientos de miles de bolivianos para en redes atacar con información falsa a quien habla y a JP Velasco metiéndose con su familia, y de ese mismo lugar más barro está viniendo con información que es falsa. Lo que dije con claridad es que no hay espacio para el racismo. No dije que se terminó, que puede seguir habiendo. Hay que combatirlo todo el tiempo, en todos los lugares. Pero permítame que eso no es todo, porque también en las últimas horas, Paul, Marcelo, se ha pronunciado Rodrigo Paz en torno a también algunos dichos de su candidato a vicepresidente, y esto dijo. Lo que acontece con Edman, yo he visto la injusticia con Edman también. Así como una declaración a veces no se entiende, pero también he visto, y lo he visto de cerca, con él y con su mujer. Sin justificar, pero he visto momentos muy difíciles internamente en su familia y generan unas presiones excesivas que no debería sufrir cada familia, ni sus hijos, y eso puede poner condiciones complicadas a la hora de asumir posiciones. A ver, le vamos a dar una vuelta. Paul, te pido a ti, ¿qué opinión tienes sobre lo que acabamos de escuchar? Ambos minimizan por su lado, ¿no es cierto? 17 de agosto, domingo, estábamos aquí en Bolivisión con Marcelo, con ustedes, con Tufi. Y en la noche, ni bien se conocían los resultados, empieza la guerra sucia y los ataques, son dos cosas diferentes, pero al mismo camino, contra Rodrigo Paz, el sorpresivo ganador de la primera vuelta. Un día y medio después, empieza contra Edman Lara. En política hay que aprender algo de manera simple. Si atacas duramente a un rival y le das guerra sucia, no esperes que no vas a recibir la misma fórmula por si acaso. Es evidente que ¿qué esperaban? ¿Que los del PDC no iban a encontrar algo, no iban a sacar algo? Por supuesto que lo iban a hacer, era cuestión de tiempo, claro que sí, y lo están haciendo en el momento exacto, cuando estamos a punto de cerrar septiembre y empezar con el mes de octubre, ya que es de la segunda vuelta, por cierto. La estrategia de la guerra sucia y los ataques podrán haber dado resultado en la primera vuelta, y vemos un Doria Medina fuera del balotaje inclusive, pero esta es una segunda vuelta, y obviamente, repito, si vas a atacar con guerra sucia y ataques a un rival en segunda vuelta, en un país donde está atento a todo este escenario de guerra sucia, donde se ha desplazado absolutamente guerra sucia y ataques, se ha desplazado propuestas, quien ataca no esperes que no te van a atacar, es un ida, un vuelta por si acaso. ¿Y esto qué ha hecho? Más o menos equilibrar la balanza entre los candidatos a la vicepresidencia. Repito lo que decía hace rato, primera vez en la historia democrática de Bolivia, usaremos ese término por favor, que inició en el 82, que el país está más atento a lo que dicen y hacen los candidatos a la vicepresidencia por encima de lo que es un candidato presidencial. Entonces ahí tenemos ese primer aspecto que estamos señalando. Marcelo, ¿qué dices? Han revivido, ¿no?, un poco el clivaje regional, ¿no? Oriente-Occidente. Han revivido eso. Cuidado, porque revivir cosas que son históricas, heridas en Bolivia, no es fácil. Para eso hay que saber jugar un poco con las cosas. Cuando revives clivajes, tienes que saber que tienes que tener algo detrás de ti para poder contener eso, porque de otra manera se te puede revertir. ¿A qué me voy con esto? Ni Rodrigo ni Lara son la expresión del occidente, ni de lo que es el campo, ni de lo que es, digamos, lo indígena, originario, campesino. Entonces, puede ser que les dure un poco este tema en la suerte de exponerlo al señor Velasco, pero en el fondo lo que deberíamos empezar a evaluar es si van a redituar con esto Rodrigo y Lara, o si se van a mantener como están hasta ahora y todavía hay un trecho más, porque esto es, a mi juicio, la expresión y la respuesta al dato de la encuesta pública hace una semana atrás.
se hace público y entonces sacan esto porque necesitan frenar el avance de Jorge Quiroga y de Velasco. Lo necesitan frenar. Entonces, a partir de ahí, ir modulando cómo poder ir avanzando en realidad ellos. Ahora, el tema es, por eso decía, has revivido el clivaje regional, ahora ¿tendrás la suficiente herramienta y el potencial para avanzar? Esa es otra pregunta, ¿no? Sí. Paul, ¿cuánto de determinantes son esta característica de la campaña marcada por guerra sucia? Los cerebros de la campaña. Se menciona mucho la acción de Durán Barba por el lado de Jorge Quiroga, pero por lo menos yo desconozco quién está detrás de la del PDC. Si hay cerebros detrás de la guerra sucia, Paul, ¿y cuánto puede resultar de efectiva? El tema es el siguiente: desde el 17 de agosto, y nos consta, estábamos aquí en Bolivisión, en la noche después del resultado, Rodrigo Paz en el Prado, y empiezan ya los primeros ataques contra Rodrigo. El tema es el siguiente: ya se ha marcado una hoja de ruta, donde propuestas, ideas, no, se lo verá en los debates, ojalá así sea. Entonces, aquí hay un detalle importante que hay que decirlo: la intensidad de la guerra sucia, que en este momento, y los ataques, dos cosas a un mismo fin, que parecen fuertes, no han llegado a un clímax todavía. Esperemos en los últimos 7 días antes de las elecciones, donde vamos a ver este aspecto. Lamentablemente, no se debate propuestas, ideas, soluciones, la visión país. No, casi nada. Todo es ataques y guerra sucia. Y eso es algo que obviamente nos está dejando los ciudadanos con incógnita. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se va a tener que elegir uno de los dos, pero también obviamente hay que ser selectivos como ciudadanos. Seleccionar que nos den propuestas, que nos den ideas. ¿Va a afectar esto? Ya está afectando, porque hay posiciones ya que se están radicalizando en un país que de manera natural en un balotaje se va a, por supuesto, bifurcar, o si se quiere usar un término, una polarización política natural propia cuando hay una segunda vuelta. Pero ojo también, porque la población pareciera que le están tomando como tonta. La población también sabe escuchar perfectamente, pero la población también se cansa, Marcelo. Puede llegar a cansarse de este tipo de ataques y al final ahí es donde va a escoger a quién va a votar. Exactamente, porque, a ver, históricamente hay un segmento electoral que es el que define, y lo sabemos muy bien, las elecciones, el resultado de quién va a ganar y quién va a perder. Ese segmento usualmente suele estar en el centro. Lo que hay que preguntarse ahí es, en base a lo que Tufi también preguntaba hace rato, ¿qué binomio está manejando de manera un poco más profesional y controlada su campaña electoral para no espantar a la gente del centro? ¿Quién está haciendo ese trabajo? ¿Quién está haciendo más bien una improvisación? Entonces creo que eso se va a ir midiendo en el último tramo de la campaña electoral, más allá de que aparezca o no aparezca la guerra sucia y la acusación, que creo que eso va a pasar. Pero como bien dices, yo creo que la población también se cansa de estas cosas y empieza a mirar otras cosas, empieza a escarbar otras cosas, y esas otras pueden ser mucho más determinantes para a la hora de terminar por votar por alguien, ¿no? Consulta similar para ti, Paul. ¿Crees entonces que esto podrá pasarle factura política a alguno de los binomios, estas características en redes sociales, que dicho sea de paso, se firmó un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral y me parece que nadie lo está cumpliendo? En este momento, cuando ya estamos a pocos días de un balotaje inédito, histórico por si acaso, tenemos que ver primero quiénes son los candidatos a presidente con su vicepresidente que tienen cierta homogeneidad o igualdad en un discurso para obviamente darlo a la población. Segundo, quién está cometiendo menos errores. Tercero, quién está realizando aciertos. Cuarto, quién está cosechando de los errores del frente. Pero también hay una población que, al margen de la pelea, de la guerra sucia, tweets o no con racismo, declaraciones o no de Edman Lara, del equipo del Partido Demócrata Cristiano, ataques de Libre o no, queremos propuestas, queremos visión de país, queremos saber qué van a hacer con el país a partir del 8 de noviembre, cómo se va a solucionar el tema de dólares, diésel, gasolina, qué va a hacer el nuevo parlamento. Yo siempre voy a decir lo siguiente: ya el nuevo parlamento tendría que estar reuniéndose entre ellos para hacer una agenda común y reuniones técnicas con los parlamentarios, por ejemplo, que van a irse, que ya se van a ir muy pronto. Entonces tienen que hacerse esas reuniones técnicas porque es una oportunidad histórica de enmendar muchos errores de 20 años del movimiento al socialismo, pero también al mismo tiempo
Cuidado que cometamos errores y que tengamos parlamentarios que en el día 1 de trabajo recién quieran hacer reuniones y ver qué se va a hacer, cuando en realidad eso se haría o se tendría que hacer antes de asumir funciones, no durante o después, por si acaso. La preocupación como ciudadano es latente porque la ciudadanía, generalizándola, quiere soluciones a la crisis. Ya no queremos discursos ni ataques de uno de otro. ¿Por qué? Las elecciones van a pasar, la segunda vuelta pasará, el nuevo gobierno tendrá que hacer mucho. ¿Cómo lo hará? ¿Qué hará? Son preguntas que nos tendrán que responder. Marcelo, a propósito, ¿cuál podrá ser ya la consecuencia postelectoral de este clima de ataques, entre comillas, guerra sucia? ¿Habrá una incidencia después de la elección en la gobernabilidad o no? Sí, por supuesto, Tufi. Es decir, creo que se están quemando de alguna forma algunos puentes de posible negociación y de diálogo hacia adelante. Más aún tomando en cuenta el hecho de que en Bolivia los actores políticos se suelen tomar de manera muy personal la política, muy personal. Y eso creo que más bien obstaculiza la posibilidad de entender que hoy día estamos jugando una suerte de un partido. Se termina el partido el 19 de octubre y después las cosas, el país sigue. Uno va a ganar, otro va a perder, eso es normal, es natural, pero la vida no se termina ahí. Pero los actores políticos no suelen entender y no suelen traducir las cosas en ese esquema y más bien suelen tomar las cosas de manera muy personal, y creo que eso también va a minar un posible escenario de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa, pero también en la calle. Lo hemos escuchado hoy día al presidente Luis Arce y lo hemos escuchado también hoy día a Eduardo del Castillo, sí, por ejemplo, hablando de que se vienen tiempos difíciles y que hay que salir a las calles, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que estos temas que pueden estar saliéndonos, digamos, de un poco del panorama y del foco de atención, porque estamos discutiendo otras cosas que son más domésticas, como decía hace rato, estamos buscando la niñera y no el administrador, el día de mañana las vamos a recuperar, porque son cosas que van a llegar a ocurrir, van a ser alertas para un posible escenario de inestabilidad. Bueno, entonces detrás de esto tiene que haber responsables, evidentemente, y Paul, a ti te pregunto, ¿son los políticos o son sus estrategas los que están detrás de los políticos, detrás de los candidatos, los que están, ¿quién te dice digitando todo aquello, ¿no es cierto? Y no se está fijando en lo que acaba de decir Marcelo, están quemando esos puentes que podría darles una unidad para tener, que te digo, concertación en la Asamblea Legislativa y así también transmitir lo mismo a la calle. Hay una frase que dice, ¿la culpa de quién será? ¿Del asesor o del político que lo contrata y le paga? La respuesta es clara, del político, por supuesto. Así de simple y sencillo, son los políticos los que nos tienen en esta situación. Por otra parte, el tema de la gobernabilidad viene de 3 puntos de vista. ¿Qué hará el órgano ejecutivo con las acciones que puede realizar, obviamente, por mandato de la Constitución? Segundo aspecto, la gobernabilidad vía Asamblea Legislativa. Tercer aspecto, la gobernabilidad vía ciudadanía. Porque es la ciudadanía las que nos tienen que decir e informar qué es lo que se va a hacer con cierta medida, qué nivel va a beneficiar o no, o nos va a perjudicar y en qué medida y hasta cuándo. Por otra parte, hay que decir lo siguiente, vemos por ejemplo en el propio bando de la todavía oposición, digo todavía porque el MAS sigue gobernando, por cierto, hasta el 8 de noviembre, vemos que hay un Samuel Doria Medina que no quiere saber nada de Tuto Quiroga. Doria Medina, tercera fuerza en el legislativo, Tuto Quiroga, la segunda, no quieren saber nada. Cuidado que la segunda vuelta termine con una situación de que ni en el legislativo las bancadas del PDC y Libre quieran verse las caras. Y cuando veamos las 3 principales bancadas de Bolivia, en el legislativo, por supuesto, no quieran hablarse entre ellas. Es decir, esa es una situación que no deja de preocuparnos en todo sentido, por cierto, porque es cierto lo que dice Marcelo, ¿se lo toman a nivel personal? Sí, pero esta vez estamos hablando de un momento de inflexión histórica que tiene el país, y muestro la preocupación respectiva sobre la gobernabilidad vía Asamblea Legislativa, que es uno de los 3 factores de gobernabilidad que yo indicaba. No te olvides de la gobernabilidad también en el ámbito social. Marcelo, ¿qué piensas? ¿Será factible? Sí, o sea, la calle es un elemento sumamente importante y determinante. Y ya hemos escuchado, a ver, algunas alarmas. Primero, el levismo diciendo, si entra Tuto, lo vamos a sacar a patadas. Es textual el mensaje. Hoy día el presidente Luis Arce diciendo, vamos a volver a las calles. Eduardo del Castillo hablando más o menos de lo mismo. Y un elemento más.
en estas semanas se están cambiando las principales cabezas en las dirigencias en las organizaciones sociales. Hoy día vienen las Bartolinas, la anterior semana fueron los interculturales, luego viene la COP. Por eso se están cambiando y creo que esas nuevas dirigencias algo van a tener que hacer para conectar con sus bases, porque hoy día tenemos dirigentes que están muy separados de sus bases. Van a conectar, pero van a conectar en la calle mediante la protesta, porque van a decir claramente, este no es un gobierno que nos representa a nosotros. Entonces ahí, quien vaya a gobernar, quien vaya a ganar la segunda vuelta, tiene que ser lo suficientemente astuto y hábil para poder acercarse rápidamente con las organizaciones y poder tener un escenario de gobernabilidad, por lo menos en mínimas condiciones. Paul, volviendo, Paul, a la coyuntura de campaña, estamos por entrar al sprint final y usted decía que no hemos llegado al clímax. ¿Cómo visualiza la recta final, el sprint? ¿Cuáles son las cartas que pueden tener bajo la manga los dos binomios? ¿Habrá alguna determinante? 7 días antes de las elecciones es el promedio boliviano, basándome en las elecciones del pasado 17 de agosto, en el que se va a sacar absolutamente toda la artillería. Lamentablemente no va a ser la artillería de propuestas, va a ser la artillería de ataques y de guerra sucia. ¿Qué es lo que va a salir? Eso hay que estar preparados. ¿Por qué? Porque casualmente sale la primera encuesta de segunda vuelta donde le da ventaja a Tuto Quiroga y a Juan Pablo Velasco, y obviamente empieza el ataque contra Juan Pablo Velasco. Por cierto, ¿coincidencias? No, en política no hay coincidencias. Habrá mucho material también en memes, redes sociales, frases, porque el debate de vicepresidentes han confirmado los dos. He escuchado que tanto los voceros de Tuto Quiroga como los voceros del PDC ya han dicho que va a estar presente los dos postulantes a vicepresidente en el debate del 5 de octubre, si la fecha no me equivoco, por cierto. Entonces ahí vamos a ver que se va a ver una atención inusitada de un debate de vicepresidentes, sobre todo al respecto. ¿Qué van a sacar? En este momento es prematuro decirlo, pero lo sabremos demasiado pronto. Pero en este momento se está haciendo una guerra terrible, una guerra frontal entre ambos, y obviamente lo que quieren hacer al electorado es mostrar, mientras más atacada sea una persona, obviamente que ese respaldo vaya al otro. Esa estrategia veremos si funciona, pero reitero, 7 días antes de las elecciones va a empezar la verdadera y cruenta guerra sucia y ataques. Lo que estamos viendo no va a ser nada a comparación de los últimos 7 días. Bueno, no nos queda otra más que aguantar, ya queda poco tiempo para que se realice este balotaje. Paul, muchísimas gracias, lo mismo a ti, Marcelito. Siempre es un honor contar con ustedes para este análisis.